Hola amigos, hoy vamos a hablar de la vampira de Barcelona. Su nombre, Enriqueta Martí. Nació en 1868 en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Provenía de una familia campesina. Esto le dio desde muy jovencita muchos conocimientos acerca del uso medicinales de las plantas. Esto más adelante, cuando os narre su vida delictiva, ya os contaré cómo lo utilizó para poder comerciar con un tráfico de humanos, que en aquella época, también es verdad, tampoco era algo tan extraño en Barcelona, puesto que en esta época habían proliferado mucho un tipo de asesinos llamados sacamantecas. Ellos lo que hacían era secuestrar a gente principalmente pobre, sobre todo niños y mujeres, de los cuales aprovechaban prácticamente todas las partes de su cuerpo. Hoy en día sabemos que incluso las cabelleras se vendían a los peluqueros de la ciudad, los dientes a los dentistas e incluso el tuétano también se utilizaba en lo que ahora conocemos como la revolución industrial barcelonesa. Sobre todo en aquella época el verdadero problema era que no existían los químicos. También la grasa humana se utilizaba para las maquinarias en las fábricas textiles e incluso en el ferrocarril. Esto hizo que mucha gente se enriqueciera a través de un tráfico de humanos. Con lo cual, esto ya engloba a Enriqueta Martí en todo un contexto social. Enriqueta Martí llega a Barcelona a través de una familia burguesa para la que ella trabajaba cuidando a sus hijos. Hoy en día sabemos que ella también se dedicaba de manera clandestina a practicar abortos a las niñas ricas burguesas. En aquella época era sumamente importante encontrar un marido. El matrimonio evidentemente nunca se llevaría a cabo con un hombre de bien si una niña se quedaba embarazada muy jovencita. A las madres esto no les interesaba y aquí es donde empieza a tener contactos con la alta burguesía y empieza a conocer las necesidades que esta gente exigía. Hubo un problema. En uno de los abortos, una de las chicas, no sabemos muy bien cuál fue su final, pero lo que sí sabemos es que debió de ser algo bastante serio porque la familia decidió expulsarla de la casa para poder evitarse problemas con sus vecinos. Esto probablemente es lo que condujo a la pobre Enriqueta Martí a tener que entregarse a la prostitución para poder sobrevivir. Sabemos que ella frecuentó al menos 3 burdeles en la ciudad. El problema es que Barcelona se había poblado de manera masiva en muy poco tiempo. La ciudad pasó de ser de unos 40.000 a 100.000 habitantes en menos de 20 años. Evidentemente, la mayor parte de la población era muy pobre. Y en algunas de estas familias de bajos estratos sociales, el tener hijos era un verdadero problema. La mayoría de estos niños acababan mendigando en las calles. Ni siquiera sabemos si esos niños mendigaban y luego volvían a sus casas para poder ayudar a sus familias o simplemente vivían en la calle. Y aquí es donde viene el verdadero error de Enriqueta Martí. Hasta entonces ella había tomado contacto solamente, como os digo, con niños muy pobres. El gran error que cometió Enriqueta fue secuestrar a la niña Teresita Guitart. Ella provenía de una familia media burguesa y a diferencia de los niños pobres, esta familia sí estaba verdaderamente preocupada por recuperar a su hija. Ellos fueron a la policía, denunciaron el hecho y eso acabó en los periódicos, con lo cual la gente de las calles empezó a tener constancia de quién era esta niña. Se había publicado una descripción de ella y aquí es donde viene el problema. Una de las vecinas un día en el rellano de la Escarera vio a la niña y aunque le habían rapado la cabeza para que pudiera pasar inadvertida, esa vecina se ve que de manera un poco cotilla, no sin un verdadero ánimo de denunciar, comentó al colchonero del barrio que había visto a esta niña que le recordaba a la que se describía en los periódicos. Eso no sabemos muy bien, pero empezó a ir de boca en boca hasta que la policía lo escuchó. Decidieron mandar a un policía para poder registrar la casa. De todas maneras, ellos no fueron directos al grano. Lo que dijeron es que uno de los vecinos la había denunciado por tener gallinas en casa. Entonces él quiso entrar en la casa para poder investigar. Al principio Enriqueta se mostró un poco reacia, pero sabiendo que esto le podía dar más problemas, decidió dejarle pasar. El policía entra en la casa, empieza a registrarla y en una de las habitaciones encuentra a la niña Teresita. Él le pregunta su nombre. Ella le contestó que se llamaba Felicidad. Sin embargo, volvió a repetir: ¿de verdad te llamas Felicidad? La niña dudó y entonces le contestó: aquí me dicen que diga que me llamo Felicidad.
Ya está. Enriqueta cayó. Es trasladada a la prisión de la calle Reina Amalia, también en el Raval. Aquí lo que sabemos es que al menos 2 veces intentó suicidarse. Una de ellas fue cortándose con una cuchara de madera las venas. Es aquí cuando las autoridades deciden ponerla en custodia de otras 2 presas que puedan cuidarla. No la abandonaban nunca. Aquí empiezan las cosas extrañas. Se dice que un hombre del cual no ha trascendido su nombre, pero solamente una descripción de que era una persona vestida de negro, empezó a frecuentar la prisión. Este hombre pagó a las presas para que le dieran una paliza de muerte. Hoy en día sabemos que ella murió en el patio de la cárcel desangrada. Sin embargo, he encontrado muchos vídeos en los cuales afirman que ella murió envenenada. Aquí es donde aparecen algunas de las versiones. Se dice que este hombre probablemente le pagaron para que fuera a la cárcel porque había gente muy importante que no quería que sus nombres trascendieran en esta historia. Ya os he dicho antes que ella era proxeneta de niños pequeños en burdeles de Barcelona y que sus clientes eran todos de la rica burguesía. Otras fuentes afirman que ella murió de cáncer de útero. Por eso en su casa se encontraron tantas manchas de sangre. Y es que ella debió de morir, si es así, presa de terribles dolores y de sangrías muy importantes. Lo único que sabemos es que nunca llegó a celebrarse el juicio, con lo cual tampoco trascendió más información al respecto. Por ahí se dice que su cadáver terminó en una fosa común en el cementerio de Montjuïc. No ha trascendido el número de niños muertos. Lo que sí sabemos es que ella vivía con una niña llamada Angelina y un niño llamado Pepito. Teresita llegó a conocer a Angelina, pero no conoció a Pepito. Por lo visto, Angelina le contó cómo había visto que Enriqueta lo descuartizaba con un cuchillo sobre la mesa de la cocina. También se dice que en el registro de la casa se encontraron numerosos potingues con restos humanos, también en las casas donde ella había vivido, puesto que se había mudado 3 veces en Barcelona. En algunos de los pisos se llegaron a encontrar incluso cabelleras de niñas pequeñas rubias. En el piso que tenía en la calle Punem 29, que hoy es conocido como la calle Joaquín Costa, que había numerosos tarros de cristal con restos humanos. Como os he dicho antes, esta asesina en serie barcelonesa es realmente una sacamantecas. Probablemente utilizó los restos humanos del pobre niño Pepito para comerciar con ellos en el tráfico de humanos que os he comentado que se producía de manera habitual en esta ciudad. También sabemos que el primer niño que ella descuartizó es un niño que murió a manos del hijo de un diputado de Barcelona, pederasta, en uno de los burdeles que ella regentaba. También sabemos que en su casa de Sant Feliu de Llobregat, donde ella vivió de niña, se encontraron numerosos libros con conocimientos de herboristería que probablemente ella utilizó para este tráfico de niños. Se dice que probablemente debieron de ser alrededor de 40 niños los que murieron a manos de esta asesina. Sin embargo, también sabemos hoy en día que en aquella época la media de desapariciones de niños al mes sería también alrededor de 40, con lo cual aquí las cifras no están nada claras. Y llegamos, amigos, al final de nuestra historia. Aquí se cumple esa famosa frase de cuando la realidad supera la ficción. Puesto que ella murió en el patio de la cárcel, nunca se llegó a celebrar el juicio. Nunca trascenderán los nombres de las personas importantes que se iban a sus burdeles a cometer actos de pederastia. Evidentemente, aquí había muchos intereses escondidos. El alcalde de Barcelona muere al poco tiempo. Olmet, el periodista de sucesos que cubrió toda la información, también muere en un teatro de la ciudad a manos de un policía. El jefe de policía testificó. El diputado de Barcelona es trasladado a Madrid, puesto que comienzan a surgir demasiados rumores de que estaba metido en asuntos turbios. ¿Y por qué desaparece el personaje de Enriqueta de la voz pública? El Titanic. Con el hundimiento del Titanic, todos los periódicos comenzaron a cubrir ese suceso. Y ya nunca más se volvió a hablar de ella. Ni siquiera
se llegó a publicar el anuncio de su muerte. Ya a nadie le interesaba seguir hablando de este tema. Y aquí, amigos, viene el misterio de esta historia. ¿Creéis, como afirman muchos, que realmente Enriqueta fue un chivo expiatorio para poder cargar con los muertos que se sabe que habían alrededor de la ciudad por culpa de estos pederastas tan importantes? ¿Creéis realmente en el personaje que fue hasta la cárcel, pagado probablemente por esta gente tan rica, para callar esos nombres? Investigando este caso, hay demasiadas historias contradictorias. No podemos estar totalmente seguros de cuál fue su final, a pesar de que hay algunas versiones que son más plausibles que otras. En esta historia, amigos, hay demasiados cabos sueltos. Nos hablan de un posible cáncer de útero, una paliza en la cárcel y un hombre que paga para que la envenenen y pueda morir sin tener que contar todos los nombres de esos pederastas tan importantes. Aquí, amigos, hay demasiado misterio. ¿Creéis que es posible que en esta sociedad puedan haber tantos intereses ocultos que valga la muerte de una mujer? Amigos, espero poder ver vuestros comentarios y dejad vuestras opiniones al respecto. Si alguno además tiene algún dato que yo no haya comentado, también lo agradeceríamos en vuestros comentarios. Espero que la próxima historia que escojamos para nuestro canal sea tan interesante o más que esta. Espero os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Adiós, amigos.